Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende a qué hora estén ustedes escuchando La Fosa Escéptica en su episodio número 142. Y hoy quiero agradecer primero, antes que otra cosa suceda, a todas las personas que se han ido integrando al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Se los agradezco enormemente. Se siente padre, la verdad, que haya gente que comparte esta visión secular, atea y racionalista de la vida, y que se unan en este grupo, que es sin ningún afán de lucro. Estoy organizando ahí en Facebook, y también a los que nos oyen en iVoox y en todas estas plataformas como Spotify, Amazon también podcast, y en iTunes Podcast también estamos ahí, iHeartRadio, SoundCloud, pero principalmente en las que son Spreaker y iVoox. Se los agradezco muchísimo. Y hoy vamos a hablar de varios temas en estas fosas escépticas, donde tocamos varios temas en la misma fosa. Entonces vamos a hablar acerca de estas personas que de repente te dicen, bueno, es que esa es solo una teoría. Y como que no entienden muy bien lo que a nivel científico significa la palabra teoría. Vamos a hablar un poco acerca de los 10 mandamientos, que muy pocos religiosos conocen en su versión real. Y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para saber si existe el alma. Los científicos han comprobado algo. ¿Y estará la ciencia en lo cierto? Vamos a hablar de eso. Así es de que comenzamos. Es solo una teoría, esa frasecita que de repente nos sueltan sin ningún conocimiento. Pero vamos a tratar de ejemplificarlo. Vamos a poner un ejemplo. Supongan que ustedes son un miembro de la Fiscalía General de la Nación y reciben una llamada. En un sitio boscoso, un grupo de personas que estaban ahí en un picnic encontraron una mano humana que alcanza a sobresalir del suelo. Usted llega al sitio con su equipo de trabajo y, tras validar el hallazgo macabro, realiza una excavación y empiezan a aparecer miembros amputados de seres humanos, brazos, piernas, torsos, cabezas. Es un hecho. Hubo una masacre. Al examinar los restos, encuentran astillamiento en los huesos, característico de heridas por motosierra,
encuentran el torso de una mujer partido en dos desde la vagina. El corte es liso, concordante con un arma blanca de gran tamaño como un machete. El útero presenta tejido placentario y una porción de cordón umbilical unido a él. Junto al torso se halla un feto en avanzado estado de gestación y también de descomposición. Luego de evaluar con técnicas forenses todas y cada una de las pistas de la escena del crimen, la conclusión es contundente, sin posibilidad de estar equivocados. Tanto el modus operandi como el nivel de crueldad exhibido concuerdan con una masacre de los sicarios del narco. Esta conclusión es una teoría en sentido científico, una explicación coherente que cubre todos los hallazgos. Ante este alud de hechos, quien pensara que en realidad no hubo masacre porque esa explicación es solo una teoría, con toda razón sería tomado por un idiota. Igual calificativo de idiota recibiría quien dijera que el análisis de la fiscalía no es científico, porque el equipo forense no puede repetir la masacre de esas personas en un laboratorio, o que la masacre no ocurrió porque no hay nadie vivo que la haya presenciado y nos cuente cómo ocurrió. La medicina forense, como toda técnica detectivesca, es una ciencia de carácter histórico porque busca explicar escenarios pasados por medio de métodos científicos actuales. Estas ciencias, al igual que la historia, o a mayor escala, la geología y la cosmología, no son replicables en el laboratorio. Nadie puede repetir experimentalmente la Revolución Francesa, o la formación de los Himalayas, o el nacimiento de nuestro sistema solar, o el Big Bang, a pesar de que nadie niega que son hechos irrefutables. Las evidencias asociadas a estos procesos permiten explicar, deducir y aclarar los hechos del pasado. Hace casi 100 años, un brillante científico alemán, Alfred Wegener, prestó atención a ciertos fenómenos geológicos bien conocidos. Uno que cualquier niño de primaria nota cuando mira un mapamundi, y es que las costas de Sudamérica y África parecen encajar. Si no se examina solo la línea costera, sino el talud continental, la concordancia es prácticamente perfecta. Cuadran como piezas de un rompecabezas. Wegener también notó que la fauna y flora fósil del Mesozoico en Sudamérica y en África eran idénticas en zonas contiguas del rompecabezas que se prolongaban por cientos de kilómetros, mientras que las faunas más tardías, incluso la actual, eran radicalmente diferentes. ¿Por qué dos continentes separados habrían de encajar tan perfectamente? ¿Por qué las faunas y floras de dos continentes distintos habrían de ser idénticas en el pasado, mientras que hoy día son totalmente distintas? Wegener postuló que Sudamérica y África se habían movido. Antes era un supercontinente, al que llamó Pangea, que se habría fragmentado y separado con el paso del tiempo. Inicialmente tenían la misma fauna porque estaban unidos. Al separarse, la vida en cada uno de ellos se habría diversificado. Su teoría científica de la deriva continental fue corregida posteriormente al descubrirse y cartografiarse las dorsales mesooceánicas y las fosas oceánicas. Las primeras son zonas volcánicas donde surge magma y se crea corteza terrestre, empujando los continentes en direcciones opuestas. Las segundas son zonas donde se encuentran placas y una se hunde bajo la otra, llamadas líneas de subducción, lo que crea las cadenas de cordilleras. Todo el nuevo caudal de conocimiento ha establecido fuera de toda duda que los continentes se desplazan por los movimientos convectivos del manto terrestre. Esto es una teoría científica conocida como tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas ha explicado por qué los continentes se encajan entre sí, por qué las faunas fósiles coinciden en continentes que parecen encajar, por qué los terremotos se suelen dar en zonas cercanas a las dorsales y las líneas de subducción, por qué, efectivamente,
se puede medir el desplazamiento anual de los continentes en velocidades de centímetros por año, que concuerdan con periodos de desplazamiento continental de centenares de millones de años. Y pues, un largo etcétera. La teoría de la tectónica de placas, como toda teoría científica, es un metarrelato que explica de forma pasmosa y exacta una cantidad enorme de observaciones de diversa naturaleza: biológica, paleontológica, geológica, geográfica, geofísica, etc. Solo una persona sin ni idea de lo que es la ciencia podría emitir un juicio tan absurdo como: los continentes no se mueven, carnal, porque la tectónica de placas, pues es solo una teoría. Igual de ignorante sería quien afirmara que los continentes no se mueven porque, pues es que, chale, pues nadie estuvo ahí para verlos. O porque no se puede hacer mover un continente en un laboratorio. El desconocimiento del incrédulo sería anonadante. Varios siglos antes, Isaac Newton realizó la primera gran integración de la ciencia. Con su teoría de la gravitación universal, pudo unificar lo que hasta ese entonces se concebía como conceptos opuestos: el reino celestial y el mundo sublunar. Él demostró que el movimiento que experimenta un proyectil en cercanías de la Tierra es de la misma naturaleza del de los astros en sus órbitas celestiales. Newton mostró que la fuerza que determina el movimiento de proyectiles y planetas no es más que la atracción gravitatoria. Solo una persona totalmente ignorante de lo que es la ciencia diría que los objetos no caen porque la gravitación universal, pues es solo una teoría. Una generación antes de Wegener, Charles Darwin unificó cantidad de observaciones fósiles y similitudes anatómicas entre los seres vivos al explicar cómo surgieron las especies vivientes por medio de un proceso de mutaciones aleatorias dentro de poblaciones de seres vivos y una implacable selección no aleatoria impartida por la naturaleza. Posteriormente, los avances en genética, ecología, genética de poblaciones, biología celular, biología molecular, paleontología y geofísica terminaron avalando y complementando su teoría de la evolución de las especies. La teoría de Darwin es un metarrelato que explica cómo evolucionan las poblaciones de seres vivos para generar otras especies tras el aislamiento geográfico y reproductivo, como el que se da cuando dos poblaciones quedan aisladas en dos continentes que se separan durante millones de años. Solo un total ignorante en ciencia moderna podría emitir el despropósito de que las especies no evolucionan porque la teoría de la evolución es solo una teoría. Sería igual de absurdo que negar los hechos demostrados del movimiento de los continentes y de la atracción de los cuerpos supuestamente porque la tectónica de placas y la gravitación universal son solo una teoría. Esta persona ignoraría que en ciencia la palabra teoría significa mucho más que el concepto coloquial que le damos de conjetura. Una teoría científica es un cuerpo conceptual bien establecido que unifica observaciones comprobadas de diversos campos del conocimiento. En este sentido, una teoría científica es lo más certero a lo que se puede aspirar en el conocimiento humano con respecto a la explicación de un fenómeno. Una teoría científica explica hechos comprobados. La teoría de la tectónica de placas explica el hecho del movimiento de los continentes. La teoría de la gravitación universal y hoy la relatividad general explica el hecho de la atracción gravitacional de los cuerpos masivos. La teoría de la evolución de las especies explica el hecho de la evolución de los seres vivos desde formas previas. Hoy en día, las únicas voces que se oponen a la evolución
vienen invariablemente de creyentes que no quieren ver amenazada su fe por la ciencia. Ignoran que decenas de asociaciones científicas con centenares de miles de miembros respaldan la evolución, mientras que solo un puñado de fanáticos religiosos pseudocientíficos la descartan por motivos confesionales. No hay controversia evolutiva. No la hay. Actualmente la ciencia eso no existe. La evolución de las especies es un hecho tan documentado como el movimiento de los continentes o la caída de los cuerpos. Las falacias argumentativas de los creacionistas han sido refutadas de forma tan clara y contundente que solo puede ser creacionista quien desea creer por fe. Afortunadamente, la ciencia no se basa en la fe, sino en los hechos. Yo hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica y cambiando un poco el tema, pero hablando también de evolución, veamos estas pseudo-virtudes del occidente cristiano. Bueno, en la academia, sobre todo entre los filósofos, historiadores y teólogos, es popular la idea de que la civilización occidental evolucionó desde sus raíces y valores grecorromanos, vigorizada por la influencia cultural del cristianismo que enriqueció el legado de Platón, Aristóteles y Cicerón. La religión cristiana habría complementado y afianzado la tradición occidental, aportando valores fundamentales para las sociedades civilizadas modernas. En este sentido, se la ve como un aspecto necesario de la civilización actual. Nada hay más lejos de la realidad. El cristianismo no construyó sobre las bases grecorromanas occidentales, sino que las resquebrajó y las reemplazó por valores semíticos bárbaros. Basta comparar los principales ideales humanos y éticos de los clásicos con los que posteriormente impuso el cristianismo. Para los griegos y romanos, las virtudes máximas eran la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. Por el contrario, el cristianismo proclamó un nuevo conjunto de pseudovirtudes: fe, esperanza y caridad. Estos valores son tan compatibles con los valores de la cultura grecorromana como lo son el agua y el aceite. La sabiduría, en el sentido de obtener conocimiento fiable sobre la realidad y pensar de forma crítica y racional, va en sentido contrario a la fe, consistente en una gran gracia de Dios, que permite someter el intelecto a la autoridad y revelación divina, creyendo en lo desconocido y lo invisible, con certeza absoluta incluso en contra de la evidencia. Este supuesto don divino
otorga al creyente la gracia de la esperanza, otra virtud consistente en confiar en que la divinidad nos alejará del mal y el sufrimiento de la existencia y nos regalará una vida idílica posterior a la muerte si creemos en ella. Por supuesto, para obtener este premio, el creyente tiene que someter su intelecto a unos representantes de Dios en la tierra que toman el lugar que debería ocupar el ausente Creador que nunca se manifiesta. Los creyentes rinden así su intelecto a lo que dicen los pastores, sacerdotes, obispos, mulás y todo tipo de mercaderes de la fe, que generalmente se declaran infalibles. Los pastores protestantes afirman que Dios les habla directamente. La Iglesia Católica declara infalible al Papa en cuestiones de fe cuando habla ex cátedra. Los mulás emiten fatwas en nombre de Alá para asesinar a caricaturistas, escritores blasfemos y apóstatas, o a todo aquel que le resulte incómodo. El creyente, para no perder la esperanza en la vida eterna, obtenida en virtud de la fe, termina aceptando como verdades infalibles, incuestionables e irrefutables todo lo que procede de los representantes de Dios en la tierra. La fe y la obediencia ciega es la virtud suprema para todas las iglesias. Esa es la razón de que el paradigma cristiano y judío de la fe sea Abraham, quien está preparado para hacer cualquier cosa que pida Dios hasta el punto de matar a su propio hijo inocente. La irracionalidad ciega de la fe, entendida como el sometimiento absoluto del individuo a Dios, se convierte en la virtud suprema proclamada por las iglesias y es demostrada con la obediencia absoluta a la autoridad humana de los mercaderes de la fe que se autoproclaman infalibles. Nada hay más lejano del valor grecorromano de la sabiduría y del discurso lógico que el pseudo-valor de la fe irracional y el sometimiento del intelecto a individuos que se autoproclaman representantes de Dios. El creyente puede tener todas las evidencias de que sus libros sagrados son ridículos, de que su revelación está repleta de mitos, mentiras y falsas profecías, de que sus valores son insostenibles, absurdos o incluso inmorales, de que buena parte de sus relatos no son históricos, de que las enseñanzas de sus líderes son más económicas, humanas y mezquinas que divinas y espirituales, y aún así someterán su razón a la credulidad y aceptarán por fe que lo que le dicen los mercaderes del misticismo, que lo que parece falso es en realidad verdadero, aún en contra de las evidencias. Las consecuencias han sido aterradoras. Los edictos de los infalibles papas causaron masacres injustificadas en judíos y musulmanes durante las cruzadas para recuperar la llamada Tierra Santa. Su intolerancia aisló a los judíos europeos en guetos, fueron obligados a vestirse de forma distintiva, le robaron sus propiedades y secuestraron a sus hijos para criarlos en la verdadera fe. Los representantes de Dios en la tierra causaron la masacre de la cruzada albigense, en la que miles de herejes que cuestionaban la autoridad de la Iglesia o dudaban de su interpretación bíblica fueron asesinados, incinerados y torturados por miles. La misma infalibilidad en cuestiones de fe causó la tortura y muerte de miles de mujeres por ahogamiento y quema en hogueras, por acusaciones absurdas de brujería en las cuales no había la más remota evidencia. La Santa Inquisición, hoy renombrada como la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue la derogación absoluta de la tradición occidental del derecho romano en la cual se basan los sistemas legales civilizados, ignorando la total ausencia de pruebas, asumiendo de entrada la culpabilidad del acusado y permitiendo la tortura atroz para obtener confesiones. Centenares de clérigos inquisidores mandaron a sufrir muertes atroces a centenares de miles de personas. En la más flagrante violación al valor pagano de la justicia legal, gracias a la devoción más absoluta a Dios y a la rendición del intelecto a sus representantes inspirados.
El medioevo cristiano fue tal vez el peor asalto sostenido en contra de los más mínimos principios de justicia natural, decencia humana y conciencia ética que haya ocurrido en la historia. De eso vamos a seguir hablando después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Ernesto Ortega Betancourt, que ya se encuentra aquí en el chat de Spreaker. Los invita a unirse en esta experiencia de 2 vías entre ustedes y yo, aquí en el chat en vivo de Spreaker. Y bueno, pues también en la plática que se puso muy interesante esta semana y que dio pie en gran sentido a la Fosa Escéptica del día de hoy, con alguien que juraba que los ateos y los religiosos pues son personas que piensan más o menos de la misma forma. Dice Pablo Llorens, se acaba de agregar, dice: buenas noches Alfonso y buenas noches audiencia de La Fosa. Es una alegría que esta comunidad atea esté creciendo cada día más. Es un argumento de los creacionistas desde el lugar que estos ocupan decir que la teoría de la evolución de las especies es solo una teoría. Es un argumento absurdo, ya que estaría confundiéndose teoría con suposición. La suposición es una idea que aún no se llegó a demostrar o no se encontró evidencia. Una teoría como tal es una conclusión de un razonamiento generado a partir de datos verdaderos apoyado en la evidencia, que sigue un método llamado método científico. Me llama la atención por qué no dicen lo mismo de otras teorías como la ley de la gravedad universal, o intentan saltar de un edificio porque es una mera teoría. Quienes dicen que la teoría de la evolución de las especies es una mera teoría, si creen en mitos, fábulas y cuentos de magia y superstición. Abrazo grande desde Uruguay. Gracias, mi querido Pablo. Pues sí, el asunto es ese, ¿no? El no entendimiento cabal de lo que es en ciencia el término teoría. Bueno, estábamos hablando de esta pseudo valores religiosos. Bueno, ¿qué piensan los religiosos acerca de estas masacres y abusos? Bueno, pues los creyentes religiosos suelen desdeñar estas masacres y abusos religiosos, como los mencionan como casos aislados de algunas personas malas cometiendo crueldades que no se relacionan con la fe. Nada más alejado de la realidad. La fuente de todos estos males fue precisamente la fe. Por la investidura religiosa, los creyentes iban a las cruzadas a cumplir sus deberes divinos de masacrar moros y deicidas y marranos, por estar supuestamente aliados con Satán en contra del Dios verdadero. Por hacer esto, ¿verdad? Por aliarse con Satanás, estas miles de mujeres inocentes padecieron suplicio debido a la imaginaria hechicería. Es que solamente la fe puede hacer que personas honestas y bien intencionadas terminen cometiendo las peores atrocidades en contra de la misericordia y la decencia humana, mientras mantienen una conciencia limpia. El mismísimo Santo Tomás de Aquino defendió la Inquisición y la persecución de los judíos y la quema de brujas porque su fe así se lo pedía.
La fe necesita la certeza, pero en el fondo está consciente de su fragilidad. Nada peor que los argumentos de los incrédulos y de los blasfemos, porque pueden hacer perder la imaginaria vida eterna. Es que la simple existencia de los impíos puede poner en peligro a los creyentes. Por eso los jerarcas religiosos fomentan en los creyentes actitudes de no exponerse a riesgos innecesarios, de ignorar la literatura no edificante, de abstenerse a debatir con los que creyéndose sabios se hacen necios. Estas palabras han sido dichas por sacerdotes, de censurar la información, entre otras posturas que son las herederas del silenciamiento criminal de la oposición en 1000 años de cristianismo medieval. Esto contrasta con el claro valor del debate abierto y libre, de la argumentación racional y de la crítica contundente que hizo tan famosa el ágora griega y a los grandes oradores de la tradición romana. Lejos de ser una virtud que enriquezca la tradición occidental, la fe es un cáncer que la corrompe. Hay gran diferencia entre la confianza merecida y bien ganada por una persona o una institución, justificada por la experiencia, las evidencias y el buen juicio, por un lado, y por el otro lado, la fe ciega exigida por una sarta de instituciones religiosas que se autoproclaman representantes infalibles de Dios, que prohíben la crítica racional a sus dogmas primitivos e irracionales y que causan los peores oprobios a la libertad, la racionalidad y los derechos humanos a lo largo de la historia. En el campo de la justicia, el cristianismo propugnó otro valor mediocre, la caridad. La caridad es una pseudojusticia lisiada. Apela al amor entre congéneres para fomentar el bienestar de los demás, sin exigirlo enérgicamente, sino libremente por buena fe, apelando a la fútil misericordia y buena voluntad. La caridad voluntaria entorpece el imperativo moral de luchar por una sociedad incluyente e igualitaria. La justicia social, basada en el ideal romano de la justicia y en la solidaridad humana natural, cuando se instaura legalmente por las sociedades civilizadas y se impone estatalmente, puede lograr mucho más bienestar público que el que se puede obtener cuando se apela a los buenos sentimientos de los segmentos ebrios de poder. Bastaría imaginarse lo que pasaría con la inversión estatal social si de buenas a primeras los impuestos dejaran de ser obligatorios y se dieran libremente por caridad. El Estado, con justas medidas legales impositivas, debe defender el derecho de todo ciudadano a satisfacer sus condiciones mínimas de bienestar, de salud, educación y trabajo. Esto debe hacerse no por amor, caridad o por ver a Cristo en los demás como lo verían los inquisidores cuando torturaban a su rebaño. Se debe lograr por justicia social, que es un derecho humano y una obligación estatal. La caridad es una forma de camuflar y entorpecer la obtención plena de un derecho humano y una obligación social. La conclusión a la que podemos llegar es obvia. La cristiandad no complementó a la tradición occidental, sino que la adormeció durante 1000 años. Solo tras el regreso del secularismo se fueron redescubriendo los valores que el sopor místico mantuvo en letargo durante un milenio. La sociedad occidental moderna podría estar adelantada 1000 años, un milenio, en descubrimientos médicos, formas de transporte, distribución alimentaria, aumento de esperanza de vida, cobertura de servicios públicos y conocimiento, entre otras cosas, de no ser por el ocaso que le causó la adopción del misticismo oriental semita al mundo grecorromano. Vanagloriarse de una certeza absoluta, en ausencia de todo tipo de evidencia, es la antítesis de la sabiduría y la racionalidad griega. Fomentar la caridad limosnera durante el milenio de persecución religiosa de la Inquisición y hoy día en un país con inequidad, masacres y una clase dirigente corrupta que respalda a criminales de lesa humanidad es lo opuesto a la justicia y el derecho romano. Poner la esperanza de la humanidad en una vida post-mortem de fantasías que habría de darnos un papá amigo imaginario, en vez de avanzar por el esfuerzo humano
concertado para mejorar la sociedad, educándola de forma racional, ética y científica para el progreso, es lo contrario a la tenacidad y la valentía de la tradición occidental. En vez de ser una mejora a las virtudes paganas de la sabiduría, coraje, moderación y justicia, las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad destruyeron el entendimiento pagano de la excelencia humana y subvirtieron las civilizaciones de Grecia y Roma. Voy a hacer una pequeña pausa y le entramos de lleno a ver estos 10 mandamientos, los reales, no los que te dicen en el catecismo, y cómo la misma Biblia los contradice uno a uno. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Ectito Ciales, que se acaba de unir aquí al chat de Spreaker. Y bueno, pues otra vez hacer la mención de que pueden integrarse con nosotros a esta gran comunidad atea en Facebook, en la Fosa Escéptica, el grupo. Ahí búsquenos, la Fosa Escéptica, el grupo. También les recuerdo que pueden mandarme sus audios con alguna opinión o comentario al respecto de lo que estamos tratando, o de otros, ¿verdad? O simplemente un saludo, ¿verdad? Lo pueden dejar en Telegram, que también tenemos un grupo en Telegram de la Fosa Escéptica. Lo pueden dejar también en el grupo en Facebook, o mandármelo al correo que tenemos para tal efecto de la Fosa Escéptica. Es lafosaescéptica@hotmail.com, todo en minúsculas y juntito. Y ahí yo los recibo por acá y los coloco en la Fosa Escéptica que se esté transmitiendo, ¿verdad? Bueno, entrémosle a los 10 mandamientos. Aunque las personas religiosas creen saber los mandamientos por haber memorizado lo que les enseñaron sus catequistas, en realidad el decálogo bíblico difiere de su versión descafeinada actual. ¿Cuáles son los verdaderos mandamientos, supuestamente escritos con el dedo de Dios y vueltos a copiar por Moisés luego de que éste los destruyera en un arranque de ira? Los recuentos más populares están en el Éxodo y en el Deuteronomio. El mandamiento número 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que quiere decir es no adorar dioses distintos de Yahvé. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que quiere decir, en pocas palabras, es no hacer imágenes, honrarlas, ni inclinarse ante ellas, porque Yahvé se venga con nuestros descendientes. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O lo que es lo mismo, no tomar el nombre de Yahvé en vano, ¿verdad?
El mandamiento número 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el mandamiento. Pero dicho más cortito es descansar el sábado porque el mundo fue hecho en 6 días. El mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Y quedó como honrar a los padres para vivir mucho tiempo. No matarás, pues es no matar. No cometerás adulterio, pues es no cometer adulterio. No hurtarás, es pues la verdad no robar, ¿verdad? El mandamiento número 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no dar falso testimonio contra el prójimo. Y el 10º es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, es lo mismo a no codiciar cosas ajenas como casas, asnos, bueyes, esclavos, esposas y otros enseres domésticos, ¿no? El resumen de los 10 mandamientos difiere bastante de los que proclaman los cristianos modernos. No adorar dioses distintos a Yahvé, no hacer imágenes, honrarlas ni inclinarse ante ellas porque Yahvé se venga con nuestros descendientes. No tomar el nombre de Yahvé en vano, descansar el sábado porque el mundo fue hecho en 6 días, honrar a los padres para vivir mucho tiempo, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio contra el prójimo y no codiciar cosas ajenas como casas, asnos, bueyes, esclavos, esposas y otros enseres y semovientes. La validez ética de este código moral es bastante cuestionable. Veamos, por ejemplo, el 4º mandamiento. Descansar el sábado porque el mundo fue hecho en 6 días. Bueno, sí, es justo descansar. Pero decir que el descanso es obligatorio porque el mundo fue creado en 6 días y la divinidad descansó el 7º, pues es absurdo. Porque una mítica divinidad todopoderosa que se canse es ridícula. Descansar es quitarse el cansancio. Además, toda persona medianamente oculta sabe que el mundo no fue creado en 6 días, hace unos 6,000 años, y que el Génesis es una sarta de fábulas. Respaldar el derecho al descanso con un cuento de hadas hace muy poco favor al derecho laboral. Pero es peor cuando se considera la pena por no descansar. Así que, esta es la voz de Dios en realidad, ¿no? Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él, será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día 7º es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Esto está en el Éxodo, Se podría decir entonces que la ley mosaica ampliada del 4º mandamiento es: descansa el sábado o muere. Otro absurdo se encuentra en el 1er mandamiento. Todas las sociedades democráticas modernas tienen la libertad de culto como uno de sus principales derechos. Cada quien tiene derecho de alabar al Dios de su elección, sea Alá, Krishna, Jesús o cualquier divinidad del incontable panteón ofrecido por los mitos humanos. En contraste, el 1er mandamiento prohíbe toda adoración que no esté dirigida al Dios semita Yahvé. Y justo como el 4º mandamiento, la infracción se pagaba con la muerte. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto:
Vamos y sirvamos a los dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que se muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en miedo de ti cosa semejante a esta. Esto lo dice el Deuteronomio. El primer mandamiento ampliado según el resto de la ley mosaica se reduce entonces a adorar solamente a Yahvé o morir. Ahí está el origen de las torturas, masacres, quema de herejes y cruzadas. Es la base clara de la intolerancia religiosa. Matar a los propios hijos, hermanos, cónyuges o amigos solo porque no desean adorar a una deidad muy específica, al Dios que sacó a los judíos de Egipto. Cualquier otra idea que se ventilara sería aplastada literalmente bajo decenas de piedras arrojadas por el prójimo que supuestamente tenía prohibido matar. Por un lado te dicen no mates y por el otro lado te dicen apedréalo si no cree en este Dios en específico. Y así entramos a uno de los pocos mandamientos con un valor ético evidente: no matar. La mayoría de los creyentes no pensantes se aferran a este como una prohibición categórica de la divinidad y lo recitan en temas tan poco relacionados como lo es la eutanasia o el aborto temprano. Lo que ocurre es que el lector crítico de la Biblia no tiene que avanzar más de una página para ver cómo Yahvé borra con el codo pues lo que escribe con la mano. Así, si se toma el decálogo del Deuteronomio, en la página siguiente, capítulo 7, se nos narra cómo debería aniquilarse a todos los moradores de la tierra prometida sin dejar ni un alma viviente. En la siguiente página se nos reitera tal exterminio. En el capítulo 17 se pide asesinar a los astrólogos. En el capítulo 21 se pide asesinar a los hijos desobedientes. En el 22 se pide asesinar a las niñas que no llegan vírgenes al matrimonio y a los adúlteros, entre muchos más. Más que una guía ética y moral, la Biblia del no matarás contiene un manual de genocidio, o como se dice ahora, pues es un tutorial de la muerte. Como asesinar pueblos extranjeros cuando sean invadidos, como asesinar familiares no correligionarios, como asesinar hijos indisciplinados, como asesinar mujeres violadas que no griten durante la violación, como asesinar astrólogos y videntes, como asesinar homosexuales. Perdón. Hasta el Nuevo Testamento de amor tiene un mensaje central en el cómo matar a un hijo amado para perdonar culpables. En tal contexto, el no matarás de la Biblia deviene en un chiste religioso, que si no fuera tan macabro, la verdad sería cantinflesco. Hago una pausa y le seguimos con los 10 mandamientos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y ya regreso aquí a la fosa escéptica con los 10 mandamientos. Permítanme, le voy a bajar al ventilador para que no haya ruido. Tanto ruido, ¿no? Pero sí, el calor está insoportable en este estudio donde hago la fosa escéptica. Y de repente una gota de sudor corrió por mi frente y llegó a mi ojo. Entonces tuve que hacer una pausa porque arde mucho el sudor en el ojo. No sé si les ha pasado. Bueno, sigamos con los 10 mandamientos. ¿Qué ocurre con el mandamiento de no robar? Pues ocurre algo muy semejante a lo que hemos estado viendo. Aunque aparentemente se ve como otra guía ética perfectamente razonable, pues no tarda Yahvé en dar indicaciones completamente contradictorias. En el Deuteronomio enseña el genocidio para robar después todo el botín del pueblo masacrado. Incluso las partes donde habla Yahvé acerca de cómo repartirse el botín, recuerda el diálogo de unos delincuentes después de dar un golpe. Dice así, fíjense, el Deuteronomio: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Como si fueran una banda de criminales, ¿no? Es que da vergüenza ajena el ver cómo algunas personas se basan en estos mandatos de una deidad cuyo criterio moral es análogo pues, al de un gángster genocida, que aunque de dientes para afuera comanda no robar, pero en la primera ocasión que tiene de hacer pillaje, manda a su pueblo elegido a robar y repartirse el botín, incluyendo niñas vírgenes, como los más desalmados delincuentes. Una descalificación similar ocurre con el no cometer adulterio. La norma real sería no cometas adulterio o muere apedreado, que es así como se explica en el Deuteronomio. Cualquier persona con el más mínimo atisbo ético entiende que el homicidio y el adulterio están en dos planos morales abismalmente diferentes. Una persona racional, al descubrir un adulterio, reacciona madura y racionalmente dialogando para resolver la situación o terminando la relación en caso de considerar inaceptable el hecho. La Biblia no. La ley de Dios, mandar apedrear. Es esta herencia macabra la que justifica los absurdos crímenes pasionales que se dan en nuestros pueblos incultos. Prácticamente todos los mandamientos están vaciados de absurdos éticos. Así, el quinto, de honrar a los padres, tiene detrás una motivación mezquina, un premio. No es por agradecimiento, ni por amor, ni por respeto ganado, que se deben honrar a los padres, sino para alargar los días en la tierra. El segundo mandamiento es trivial. ¿Qué le puede importar a una verdadera deidad omnisciente, todopoderosa y amorosa el que se hagan imágenes para representarlo? Los celos de Dios ante estas nimiedades rayan en una obsesión patológica. Eso es tan claro que la razón dada para tal mandato es que si no se hace, el demonio Yahvé se venga en los hijos y los hijos de los hijos por numerosas generaciones. ¿Demente? ¿Psicópata? ¿Sádico? Todos esos calificativos se quedan cortos para describir la obsesión enfermiza e infantil de Yahvé ante las esculturas y su sed de venganza transgeneracional. Vale comentar de pasada una de las manipulaciones más patentes del cristianismo católico y el ortodoxo en contra de las escrituras. Como las imágenes son la base de la adoración popular y motivan a los fieles más rasos en los ritos semanales,
a la vez que sirven para mantener una mentalidad mítica y crédula en las masas. La Iglesia no se podía oponer a ellas. Por eso, en la versión descafeinada del Decálogo, la Iglesia de Roma eliminó por completo el segundo mandamiento y para llenar ese hueco tomó el 10º y lo partió en 2. No desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. El tercer mandamiento también es insulso. Un Dios verdaderamente majestuoso, trascendente y que deseara dar una verdadera guía moral para sus hijos humanos, encontraría secundario lo que hicieran los humanos con su nombre. Ante el panorama de mujeres violadas, personas esclavizadas, niños abusados por sacerdotes y campesinos descuartizados, un Dios verdaderamente amoroso podría haber usado este espacio para dar una guía moral verdaderamente importante, pero salir con esa sangronada de no tomar el nombre de Yahvé en vano, de verdad que da vergüenza ajena. Así como las personas maduras ideales no se deberían alterar por nimiedades de los necios, un Dios verdaderamente superior al hombre no se irritaría por cualquier tontería que hiciera un vil mortal infinitamente inferior a él. Pero no es así Yahvé. Esta deidad es neurótica y sádica. Su celo incluso por su nombre muestra a un Dios celoso, inseguro y megalómano. Incluso un mandato aparentemente tan noble como el de no dar falso testimonio contra el prójimo está viciado éticamente por la palabra prójimo. Como ya hemos explicado en otras fosas escépticas, el término prójimo no era sinónimo de congénere humano, como hoy lo presentan los clérigos, sino que se refería literalmente a los correligionarios. El 9º mandamiento del Pentateuco no consiste en no mentir a secas en contra de cualquier persona, sino solamente en no dar testimonio falso en contra de otro fiel de la misma religión. El 10º mandamiento es tal vez el broche de la inmundicia con el cual se cierran las supuestas indicaciones más importantes para la humanidad. Este mandato equipara a los asnos, a las mujeres y a los esclavos, y como que son solo cosas de pertenencia del hombre. Este solo mandamiento debería dar vergüenza a cualquier persona que se sienta heredera de la tradición humanista y racionalista, ya que una sola línea se está respaldando la esclavitud y la degradación de la mujer como una posesión del hombre. Nada más se podría esperar de un código de ética en el cual la mujer no es otra cosa más que una especie de ganado. Por supuesto, todas las religiones abrámicas respaldaron esa idea hasta tiempos muy recientes. El Islam, por ejemplo, mantiene a la mujer en el mismo estado de sumisión y pertenencia personal del macho alfa, mientras que las sociedades cristianas occidentales le reconocieron a la mujer el derecho al voto solo en la historia más reciente. Surge entonces la pregunta más importante. ¿Es esto lo mejor que pudo sugerirnos una deidad omnisciente y omnipotente en cuestión de ética? Esos patéticos mandatos primitivos, machistas, esclavistas y discriminatorios, ¿fue lo más sabio que se le pudo ocurrir al supuesto creador del universo? En un mundo plagado de esclavitud, de trabajo infantil, de turismo sexual con niñas prepúberes, de hombres que golpean a sus esposas, de curas pederastas que abusan impunemente de niños y son protegidos por sus jerarcas, de sociedades en las que un hombre gana más que una mujer igualmente capacitada solo por la diferencia de sexo, en sociedades violentas porque sus padres crían a golpes a sus hijos y el ciclo se propaga. ¿Es el Decálogo lo mejor que pudo darnos el Creador? Es obvio que no. ¿No es mejor un mandato que permita la libertad de culto a uno que la penalice con la muerte por lapidación? ¿No hubiera sido más importante un mandato en contra del abuso infantil que la irrelevancia de no inclinarse ante un pedazo de piedra, acto realizado por miles de millones de personas alrededor del mundo ahora continuamente sin ninguna consecuencia? ¿No hubiera sido más importante un mandamiento a favor de la ciencia y la racionalidad en vez de no y respetar el nombre de Dios, de un Dios mitológico? ¿No es mejor un mandato que prohíba el sexismo y el esclavismo en lugar de uno que considere a los esclavos y a las mujeres parte del mobiliario del patriarca?
es que cualquier ciudadano podría haber dado un código, un decálogo, unos 10 mandamientos mucho mejores. Por ejemplo, yo hice una ¿cómo se llama? Un ejercicio. Y esta es una de las muchas versiones que se me pudieron ocurrir. Pensando solo, lo pensé nada más en unos cuantos minutos, ¿no? Tampoco le eché mucho cerebro. Estos serían los 10 mandamientos que yo, como Dios, le mandaría a la gente. No matarás absolutamente a nadie a menos que estén amenazando tu vida. No esclavizarás ni abusarás absolutamente de nadie. Los hombres y mujeres tendrán los mismos derechos y la misma dignidad. Educarás a tus hijos con amor, sin agredirlos. Inculcarás a tus semejantes el amor por la ciencia, la racionalidad, el escepticismo y el diálogo. Debatirás racionalmente las ideas y respetarás las conclusiones lógicas, así no te gusten. Respetarás el derecho ajeno de disentir y de expresar abiertamente sus opiniones. Protegerás el medio ambiente, te alimentarás sanamente y te ejercitarás con frecuencia. Los adultos son libres para guiar su vida privada como lo decidan libremente en consenso. Y el último, el mandamiento número 10 que se me ocurrió fue: trabaja por una sociedad con justicia social. Este ejemplo de decálogo, solo por el segundo y tercer mandamiento, es infinitamente superior al patético decálogo esclavista y machista que supuestamente escribió Yahvé con su dedo en unas planchas de roca. Y yo podría apostar que a la mayoría de las propuestas de ustedes podrían superar la mía. Sugiero que hagan este ejercicio y se contrapongan la propia respuesta con el decálogo bíblico para notar la pobreza moral de ese código arcaico. La realidad es obvia, amigos. El decálogo, con todo y sus aspectos positivos, es una sarta de reglas arcaicas e inmorales. Pensar que violar cualquiera de estas estrambóticas reglas de la edad de bronce nos va a llevar a un pecado mortal que nos quitará la vida eterna es solo una manifestación más de los métodos eclesiásticos de control del individuo a punta de miedo. Es la deshumanización y masificación de la persona. Un ciudadano verdaderamente culto y democrático debe superar estos tabúes de tribus nómadas y usar su razón, su intelecto y su sentido ético para actuar pensando según las circunstancias. Cualquier acto humano consciente, realizado sopesando consecuencias, con la intención de hacer el bien, está muy por encima de la respuesta automática de una oveja que responde crédulamente, sin autonomía, como un rumiante, a los mandatos de su pastor. A pesar de las estrategias de miedo que usan los clérigos para llenarse los bolsillos, el camino al infierno no está empedrado de buenas intenciones. De existir tal lugar, estaría empedrado con las cabezas obstinadas de clérigos y borregos crédulos que, apegándose sin pensar a mandatos arcaicos e inhumanos, terminaron esclavizando personas, masacrando pueblos, apedreando mujeres inocentes, quemando herejes y científicos en la hoguera, ahogando brujas, arrasando culturas, haciendo guerras y quemando libros, todo por seguir el decálogo de la palabra de Dios. Hago una pausa y al regresar vamos a darle un llegue a los creacionistas. ¿Va? Bueno, nos vemos después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my over. Get a little closer, have a drink of my over. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y quisiera saludar a Pablo Llorens, que dice: el macho alfa es un poroto
al lado de Yahvé. Me imagino que poroto es un frijol, ¿verdad? En México le decimos frijol, en Colombia le dicen frijol y en Uruguay le dicen poroto, me imagino, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver el creacionismo con un cráter? Parece ser que no hay relación alguna, pero el 5 de marzo de 1616, la Iglesia Católica condenó a Galileo Galilei por su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, siendo esta contraria a la interpretación literal de algunos versículos de la Biblia. Actualmente muchas personas recuerdan este episodio de la historia de la humanidad como la lucha del heliocentrismo contra el geocentrismo, pero en realidad significó una lucha mayor. Galileo revolucionó la forma de acercarse al universo y conocer sus secretos. Significó el pisoteo a los argumentos de autoridad y el inicio de la búsqueda de evidencias como una buena razón para creer en algo. Galileo dejó sentada esta nueva posición cuando dijo que si para suprimir del mundo una doctrina bastase con cerrar la boca a uno solo, eso sería facilísimo, pero las cosas no van por ese camino, porque sería necesario no solo prohibir el libro de Copérnico y lo de sus seguidores, sino toda la ciencia astronómica e incluso más, prohibir a los hombres mirar al cielo. Palabras de Galileo. Bueno, después de estos hechos, muchas personas creyeron que los días del oscurantismo se habían ido para siempre, pero en verdad se equivocaron. En la época de la informática, los viajes espaciales y la ingeniería genética, la gran mayoría de las personas son analfabetas en ciencias. Carl Sagan afirmó hace muchos años que en los Estados Unidos el porcentaje de analfabetismo científico era en los Estados Unidos de un 95%. Si eso es en una sociedad supuestamente avanzada en ciencias como lo es Estados Unidos, imagínense lo que pasa en nuestros pueblos latinoamericanos. Esto es especialmente cierto en el tema de los orígenes, pues la gran mayoría de personas no aceptan que los seres humanos seamos producto de un largo proceso evolutivo. Es más, muchas iglesias fundamentalistas han patrocinado una pseudociencia denominada creacionismo científico. Hoy podemos parafrasear las palabras de Galileo. Si para suprimir la teoría de la evolución bastase con cerrar la boca a uno solo, eso sería facilísimo, porque sería necesario no solo prohibir el libro de Darwin y de los de sus seguidores, sino toda la ciencia biológica y geológica, incluso más, prohibir a los hombres mirar el registro fósil o comparar secuencias de genes. Afortunadamente, hoy día las iglesias fundamentalistas no pueden encarcelar a los científicos. Esto nos ha permitido conocer episodios maravillosos de la historia de nuestro planeta, a uno de los cuales me voy a referir a continuación. La extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, al final de la era mesozoica, era hasta hace poco un enigma gigantesco. Su desaparición repentina dejó el camino libre a los mamíferos, que de ser pequeños como ratas pasaron a ser ballenas, caballos, murciélagos, tú y yo. Y si tienes perros, gatos o hámster, puedes incluirlos también en esta lista. De no haber desaparecido los dinosaurios, quizás seguirían dominando la Tierra. Después de 1977, se empezó a analizar las arcillas italianas del límite KT, límite estratigráfico entre el Cretácico y el Terciario, siendo el Cretácico el último periodo de la era mesozoica, en busca de pistas del factor responsable de la extinción de los dinosaurios. Estos análisis arrojaron un resultado extraño. Las concentraciones de iridio eran demasiado altas para provenir de muestras tomadas en la corteza terrestre. El iridio es un elemento del grupo del platino. Es escaso en la corteza terrestre porque el hierro del núcleo absorbe este elemento. Entonces, ¿de dónde provino el iridio del límite KT? Puesto que este elemento es más abundante en los meteoritos que en la corteza terrestre, surgió la hipótesis de que uno de ellos podría haber chocado contra la Tierra hace 65 millones de años, pero la comunidad científica, con su escepticismo redomado, lo cual es la mejor virtud de los científicos,
exigía más pruebas. Posteriormente se comprobó la misma anomalía de iridio en otros lugares, en Dinamarca, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Océano Pacífico. Se encontró después en las mismas arcillas, cuarzo con marcas de una gran colisión y esférulas del tamaño de milímetros, que eran residuos de la época alcanzada por el meteorito. Esto se supo por la composición molecular de sus minerales. Pero la hipótesis del impacto necesitaba la prueba reina, el cráter producido por el impacto. Las pistas para llegar a él las proporcionaron los indicios del paso de un terrible tsunami de hace 65 millones de años, el cual, por su fecha, podría relacionarse con el impacto. Estos indicios se encontraron en Haití y Texas, lo que indicaba que el cráter se encontraba en algún lugar del Golfo de México. Posteriormente, en el año de 1991, y tras 11 años de exhaustivo trabajo, se había podido demostrar la realidad del impacto. El cráter se encontró enterrado en la península de Yucatán, en la región de Chicxulub, y su edad era exactamente la de 65 millones de años. Por fin, el asesino había sido descubierto. Los organismos que se extinguieron en la catástrofe fueron muchos: dinosaurios, pterodáctilos, reptiles marinos, amonites. En Colombia se encuentran fósiles de estos amonites por montones y en toda la costa del Golfo de México. Organismos microscópicos del mar llamados foraminíferos y muchas plantas que se sabe que se extinguieron porque el polen se fosiliza. Los restos fósiles de los infortunados se hallan hasta la capa que está debajo de las arcillas que marcan el límite KT. Después de recogida la evidencia del asesino, se pudieron reconstruir los hechos del momento del crimen. Mientras que en Norteamérica vagaban manadas de Triceratops, seguidas de cerca por Tyrannosaurus rex, y mientras la parte occidental de Colombia estaba cubierta por un mar en el que nadaban miles de amonites, un meteoro cruzó el cielo y chocó contra la península de Yucatán a 30 kilómetros por segundo o más. Una velocidad increíble. El aire comprimido por debajo del meteoro produjo un ruido inmenso y su temperatura se subió a niveles altísimos. Las elevadas temperaturas producidas en el momento del impacto propiciaron reacciones químicas en las moléculas del aire, permitiendo la formación de sustancias ácidas que después del impacto llovieron sobre la Tierra. El impacto a tal velocidad no duró más de 3 segundos, pero sus consecuencias fueron definitivas. La onda de choque cruzó 3 kilómetros de piedra caliza, hizo trizas el meteoro y luego la roca se fundió y se evaporó. Los restos de la colisión fueron expulsados hasta salir de la atmósfera terrestre. El calor extraordinario generado por el impacto junto con el calor de los eyectos balísticos por la fricción con el aire provocaron gigantescos incendios en toda Norteamérica. Un terrible tsunami, con una ola calculada en varios kilómetros de altura, barrió las costas del Golfo de México. Los restos del impacto dieron la vuelta al planeta, impidieron el paso de la luz del sol, dejaron a la Tierra a oscuras durante meses y dispersaron el iridio por todo el mundo. La fotosíntesis se detuvo, los ecosistemas colapsaron y los grandes reptiles dieron su adiós para siempre. Bueno, pero todo no fue tristeza. Los pequeños mamíferos, los cocodrilos, tortugas, muchos peces, aves y lagartos sobrevivieron. Y por esta razón es que usted, en este momento, puede estar escuchándome a mí en la fosa séptica. La abundante evidencia de la extinción a causa de un meteorito hace 65 millones de años se constituyó en una tremenda cachetada para las explicaciones amañadas de los creacionistas, igual que lo fue la demostración de la existencia de las lunas de Júpiter para el clero en la época de Galileo. Esta evidencia generó muchas preguntas embarazosas.
¿Cómo explican los creacionistas que la anomalía de iridio se encuentra en todas las arcillas del límite 4T del mundo? ¿Cómo explican los creacionistas que a pesar de su ataque a los métodos de datación, todas las arcillas con anomalías de iridio y con cuarzo impactados de finales del Cretácico dan la misma fecha de 65 millones de años? ¿Cómo explican los creacionistas la existencia del cráter de Chicxulub de 180 kilómetros de diámetro, que atestigua la colisión de un meteoro de 10 a 15 kilómetros de diámetro? ¿Cómo explican, si no es por medio de la extinción masiva, que todos los grandes reptiles se encuentren solo en los sedimentos de 65 millones de años para atrás y todos los mamíferos grandes de esa fecha para adelante? Si supuestamente fue un diluvio lo que extinguió a los dinosaurios, ¿cómo es que también se extinguieron animales marinos como los amonites? Desde sus púlpitos, los religiosos dicen que los dinosaurios se extinguieron en un diluvio universal solo porque necesitan desesperadamente dar una explicación para el final de estos majestuosos animales. ¿Y después qué harán con el cráter de Chicxulub? ¿Esconderán de la gente un cráter de cerca de 180 kilómetros de diámetro de la misma manera como hicieron los católicos en 1616 con las lunas de Júpiter o con las manchas solares? En verdad, la mejor estrategia que tienen los pastores es mantener a sus fieles en la ignorancia, con sermones para borregos. Cuando yo era creyente, por allá, por el año de 1997, le pedí a un pastor que me dijera cómo entender los hechos de los meteoritos del meteorito que colisionó en Yucatán. Pues esto no favorecía la idea de que la vida solo tuviera 6,000 años y que todos los fósiles fueran producto del diluvio. A esto, haciendo un recuento, no son las palabras textuales, pero más o menos me dijo así: eso es lo que el enemigo, o sea el diablo, quiere, que los hijos de Dios pierdan su fe en la palabra por atender teorías de hombres. No, Alfonso, no hagas caso a eso. Los científicos siempre andan preguntándose cosas y nosotros no, porque no hay necesidad de buscar respuestas sobre el pasado. Nosotros tenemos en la Biblia todas las respuestas. Ahora váyase. No, hombre, qué buena retórica, ¿no? Pero ya que dejé de estar engañado, me gustaría dedicarles a los creacionistas las palabras del detective más famoso de la literatura, Sherlock Holmes. Y dice así: es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Voy a hacer una pequeñísima pausa y cuando regrese vamos a tratar de explicar por qué los científicos se pusieron a estudiar si existe el alma o no. Está muy interesante. Quédense un ratito más, ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Saludo a todos los del grupo de Facebook. Y quiero empezar este segmento con una... Perdón, ando un poco ronco. Con una frase de conocimiento popular, ¿verdad? La realidad en verdad es más extraña que la ficción. Esta frase la hemos oído mucho.
Bueno, es que sí, la percepción sobre nuestros procesos mentales es radicalmente distinta de la que tenemos sobre los objetos naturales, incluidos nuestros cuerpos. Los primeros son intangibles, etéreos, casi mágicos. Ocurren en nuestro ser más interno, nuestro yo. Los segundos son materiales, tangibles, sensibles, ocupan espacio. Esta diferencia es tan asombrosa que nuestros antepasados postularon un ente incorpóreo e intangible que animaría nuestros cuerpos materiales. Aunque hay variaciones según la cultura y el credo, este concepto se conoce como espíritu o el alma, la cual, según la Enciclopedia Católica, sería el principio interno último por el cual pensamos, sentimos, tenemos voluntad y por la cual son animados nuestros cuerpos. Bueno, si algo sabemos con certeza es que nos llegará la muerte. Y si algún instinto universal tienen los seres vivos es tratar de evitarla al máximo. La muerte propia o de los seres queridos es el peor golpe que recibimos como personas. Esto hace que la creencia en el alma sea tranquilizante. Su presunta indetectabilidad e incorporeidad sería nuestro salvavidas. Este principio espiritual entraría en el cuerpo en el momento de su concepción y lo abandonaría en su deceso. Gracias a ella estaríamos en contacto con la divinidad y podríamos percibir su acción, revelaciones, dones, profecías, visiones y demás experiencias religiosas tendrían su base en el alma. En todo caso, este mito es muy tranquilizante, ¿no? Si fuera cierto, no tendríamos el sombrío panorama del fin de nuestra existencia. Si existiera el alma, esta vida sería solo un tránsito temporal, un intermedio entre la inexistencia y la verdadera vida eterna, algo secundario. Si no existiera, esta sería nuestra única oportunidad de vivir y ser felices. La actitud ante la vida es radicalmente diferente dependiendo de qué postura se asuma. ¿Existe el alma y crees en una vida posterior al fallecimiento? ¿O piensas que este es el único shot, el único tiro, el único viaje que tenemos y que hay que disfrutarlo? O sea, la concepción de la vida cambia completamente. ¿Existe el alma? ¿Hay forma de refutarla? Los creyentes, excusándose en su hipotética inmaterialidad, dirán que ningún experimento científico puede dilucidarlo. Al contrario, los racionalistas ven que dicho concepto propone una dicotomía de modelos conceptuales sobre la existencia. La primera opción postula que la esencia de la persona no es material sino espiritual, que nuestra mente es el resultado de la actividad del alma inmortal y eterna. La segunda postula lo contrario. Nuestra mente sería el resultado de la actividad del cerebro. Si el modelo religioso fuera cierto, la conciencia, la voluntad, la inteligencia y los sentimientos estarían basados en un ser inmaterial e indivisible que solo utilizaría el cuerpo como vehículo temporal y como medio de comunicación. Las averías del vehículo no podrían generar averías en el alma. A lo sumo podrían privarla de información, pero no alterarían su autoconciencia, su esencia y sobre todo su unicidad. ¿Hay forma de contrastar estas predicciones? Ignorando los incontables ejemplos obstétricos, las neurociencias han aportado información de sobra para decidir cuál modelo es correcto. Después de más de un siglo de neurología clínica y psiquiatría, hoy día sabemos que la base del pensamiento es el cerebro. Esto ha quedado patente en las antiguas cirugías a cráneo abierto con el paciente consciente y hoy en día, con modernas técnicas de imágenes diagnosticadas no invasivas como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional, es posible ver el patrón de actividad del cerebro y se sabe qué zonas del cerebro se activan para diversas funciones. Entre muchos otros descubrimientos, se ha encontrado la lateralización cerebral. Cada lado del cerebro cumple funciones específicas y diferentes entre sí. Esto ha sido evidente en pacientes a los que por algún motivo grave se les ha tenido que extraer medio cerebro. El hemisferio cerebral izquierdo es analítico, racional, lógico. El hemisferio derecho es globalizante, intuitivo, holístico. El izquierdo encuentra la mancha negra en la pared blanca y el derecho nos permite ver el bosque a pesar de los árboles.
El izquierdo procesa el lenguaje en el área de Broca y el derecho procesa la percepción espacial. El izquierdo es obstinado y el derecho abierto a cambios. En los lóbulos occipitales del cerebro se encuentra la corteza visual primaria, de tal forma que el hemisferio izquierdo del cerebro procesa la mitad derecha del campo visual de los dos ojos y viceversa. Sabemos que los lóbulos frontales tienen importantes funciones de planificación a futuro. Los lóbulos temporales sirven en el reconocimiento de patrones, entre ellos rostros, y en particular el hipocampo es indispensable para formar nuevos recuerdos. También se ha descubierto que daños puntuales en alguna zona particular del cerebro destruyen funciones mentales específicas de la persona. Por ejemplo, una apoplejía en el hemisferio cerebral derecho, aparte de paralizar el lado izquierdo del cuerpo, a veces puede generar heminegligencia, un trastorno en el cual el paciente deja de prestar atención a su lado izquierdo del universo. Estos pacientes dejan totalmente descuidado medio lado de su cuerpo, comen la mitad del plato o se maquillan la mitad del rostro. Al cruzar una calle no son conscientes del tránsito por un lado de ella. En palabras simples, para ellos medio universo no importa. En casos extremos, puede darse anosognosia, que es una negación de la parálisis a pesar de ser evidente. Un paciente con anosognosia puede llegar a extremos de confabulación tales que cuando se le pide que aplauda, puede decir que lo está haciendo y que oye los aplausos, a pesar de solo estar aleteando con su mano derecha mientras su brazo izquierdo cuelga sin moverse. Un daño en el lóbulo temporal del cerebro puede incapacitar a las personas para reconocer rostros. Pueden ver, analizar figuras, moverse en el espacio, pero quedan incapacitados para reconocer rostros y reacciones faciales. Este trastorno, conocido como prosopagnosia, fue inmortalizado en el libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Por otra parte, una persona que sufra una lesión en el lóbulo parietal del cerebro puede terminar con la comprensión y percepción espacial deteriorada hasta el punto de no ser capaz de dirigir su vista adecuadamente. No obstante, podrá reconocer rostros si caen en el centro de su campo visual. Uno de los peores daños que puede sufrir el cerebro son las lesiones en el hipocampo. Cuando esto ocurre, se puede generar amnesia aterógrada, lo que imposibilita la creación de nuevos recuerdos. Para efectos prácticos, estas personas quedan congeladas para siempre en el instante en que recibieron la lesión. Al paciente clásico de la literatura, Henry M., nacido en Hartford, Connecticut, en 1926, al presentarle a una persona, puede conversar amablemente durante minutos de forma aparentemente normal, pero al desviar su atención de ella, después será incapaz de reconocerla. No recordará absolutamente nada de la conversación ni de la persona a los pocos segundos de haberla dejado de mirar. Alguien con este tipo de amnesia puede leer eternamente el mismo periódico todos los días, y todos los días el mismo periódico será una novedad. Se le puede contar un chiste 1000 veces, y las 1000 veces reirá a carcajadas como si lo hubiera escuchado por primera vez. Este sería el público ideal para un comediante. Henry M. es incapaz de formar nuevas amistades. Para él, Harry Truman es el presidente actual de los Estados Unidos, y cuando se le pregunta su edad, dice que él tiene 30 años, la que tenía al momento de la operación que le generó la amnesia. Y por ello, cada vez que se mira al espejo, queda profundamente impactado por el anciano que mira como su reflejo. Que daños específicos en el cerebro generen daños específicos en la persona muestra que no es una mítica alma la que nos dota de pensamientos, sentimientos y voluntad, porque si así fuera, ningún daño en el cerebro podría causar daños localizados en estas funciones. A lo sumo, se podría deteriorar el control del alma sobre el cuerpo, pero la conciencia inmortal e indivisible, la chispa divina en el hombre, no podría verse afectada por lo que sufriera el intercomunicador biológico.
El caso conmovedor que les acabo de mencionar de Henry M., congelado eternamente en el mismo instante, con incapacidad perpetua para recordar nuevos datos por la extracción de sus hipocampos cerebrales, muestra cuán insultante es el concepto del alma inmortal para explicar a la mente. Hay otros aspectos teológicos interesantes que ha descubierto la neurología. En particular, se ha establecido que ataques de epilepsia del lóbulo temporal del cerebro pueden generar alucinaciones, oír voces, experimentar ceguera temporal, tener sensaciones luminosas y todo tipo de manifestaciones religiosas. Más aún, al estimular eléctricamente estas zonas de la corteza cerebral, los pacientes terminan describiendo experiencias místicas prácticamente indistinguibles de las que se encuentran en las descripciones de los visionarios, profetas y santones orientales. Hoy día, los neurólogos que no reprimen su racionalidad con míticos de infancia, reconocen abiertamente los testimonios de conversión de Saulo de Tarso en Hechos de los Apóstoles, y estos hechos concuerdan a la perfección con un ataque de epilepsia del lóbulo temporal. Pero el impacto de la neurología sobre la teología no para aquí. Tal vez el aspecto más maravilloso y que establece fuera de toda duda cuál es la base de la persona viene de una cirugía contra la epilepsia que se realizaba a mediados del siglo XX, la callotomía cerebral. Se cercenaba el haz de fibras que unen los hemisferios, o lo que viene siendo el cuerpo calloso, para evitar que los impulsos sinápticos de la epilepsia pasaran de un hemisferio al otro en el cerebro. Tras la operación, los pacientes parecían comportarse normalmente, pero al examinarlos en detalle se encontró que los hemisferios quedaban aislados entre sí. Es una prueba clásica. Se le mostraba al paciente una figura en el campo visual izquierdo, que es examinado por el hemisferio derecho, y no se le representaba nada al campo visual derecho, examinado por el hemisferio izquierdo. Al preguntársele qué había visto, respondía que nada. El habla es controlada por el área de Broca en el hemisferio izquierdo. Pero al entregarle un lápiz a la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, y pedírsele que dibujara lo que vio, invariablemente dibujaba la figura presentada. El hemisferio izquierdo ignoraba lo que sabía el derecho y viceversa. El fenómeno es tan asombroso que el mismo paciente expresaba verbalmente su asombro al ver el dibujo realizado después de haber dicho que no había visto nada. En palabras simples, la callotomía cerebral dividía mentalmente al paciente en dos personas independientes e inconexas. Aunque suene cruel, el paciente podía jugar al juego de las 20 preguntas él solo. El hemisferio izquierdo podía pedir en voz alta al hemisferio derecho que piense en un objeto y luego comenzar a hacerle preguntas. Este a su vez podría dar golpecitos con la mano izquierda en el lado derecho del cuerpo, uno para sí, dos para no, para responderle al hemisferio izquierdo. Este es el golpe de gracia al concepto del alma. Si el alma fuera la sede de la conciencia y el cerebro solo un mecanismo de comunicación, la integración de información debería darse en el alma inmortal e indivisible. No importaría que no hubiera puente entre los hemisferios cerebrales, el alma sería el puente entre ellos, ya que la conciencia y el pensamiento, o sea, lo que es la integración de la persona, se darían en ella. El que la callotomía genere dos personas distintas con aspectos mentales complementarios y pensamientos aislados es la demostración científica de que el alma no es más que un embeleco metafísico inútil e inexistente. Pero los golpes a la teología no acaban. Se ha descubierto que con el tiempo, el hemisferio cerebral derecho de los pacientes con callotomía termina aprendiendo algunas nociones básicas de lectura que permiten hacerle preguntas simples tipo sí, no o no sé. Para preguntas como estamos en Estados Unidos, su nombre es Michael, su sexo es masculino, se obtendrían respuestas correctas e idénticas de ambos hemisferios, pero el neurólogo hindú Vilayanur Ramachandran reportó un resultado impactante. Al preguntarle al hemisferio derecho, el lado derecho, que es el artista, el creativo, el fantasioso, el irracional, si creía en Dios, respondía sí. Al hacerle la misma pregunta al hemisferio cerebral izquierdo,
que es el analítico, el racional, el matemático, la respuesta era asombrosa. Respondían que no. Este es el golpe más contundente para las nociones religiosas ingenuas que creen que somos personas con un alma de fantasía única e indivisible, que alguna divinidad mítica infunde en el cuerpo. Los pacientes con cayotomía cerebral demuestran que un tajo en un manojo de nervios puede dividir a una persona tan abruptamente que media de ella queda creyente y la otra media atea. Ramachandran señala humorísticamente el problema teológico que esto engendra. Al morir el paciente, un hemisferio se va al infierno y el otro al cielo. La pregunta que pondrá a cavilar a cualquier creyente muestra el absurdo del animismo y el espiritualismo desde el punto de vista científico. Como si no bastara, un último golpe a la explicación espiritualista de la persona humana viene del campo de la neurocomputación y las redes neuronales artificiales. Basada en microelectrónica. Estos circuitos sin alma pueden aprender. O sea, ¿cuál ha sido este resultado? En la neurocomputación, esta neurocomputación que es inspirada en la arquitectura neuronal de los cerebros, ha diseñado redes neuronales artificiales basadas en microelectrónica que exhiben las mismas propiedades de las redes neuronales de cerebros biológicos. Como decía yo, estos circuitos sin alma pueden aprender a reconocer patrones, como detectar visualmente células cancerosas con más eficiencia que un oncólogo, a imitar otro fenómeno físico, como modelar automáticamente un proceso industrial para hacer control sobre él, a autoorganizarse y reconocer patrones ocultos en datos aparentemente aleatorios, etcétera, ¿no? El hecho de que los sistemas neuronales artificiales exhiban los mismos atributos de sus contrapartes biológicas demuestra que esto no se debe a un alma inmortal e inmaterial, sino que son el resultado del funcionamiento del sistema de cómputo neuronal. La irrelevancia del alma ha sido expuesta por todos los campos posibles del conocimiento científico. Solo la ignorancia de estos últimos avances humanos y el pavor a la muerte hacen que buena parte de la humanidad recurra a estas creencias infantiles tranquilizantes. No somos un alma encarnada en un cuerpo. Las personas no somos más que la actividad de nuestro cerebro. Esto lo vive dolorosamente cualquier persona que tenga un pariente con Alzheimer. Minúsculos daños vasculares que van acabando el cerebro. A la vez van destruyendo funciones mentales específicas. La persona amada se va diluyendo gradualmente como una pintura de acuarela sumergida en un balde de agua. Cuando se destruye el cerebro, se destruye la vida intelectiva y por tanto a la persona. Sin cerebro, no hay persona. Repitiendo la frase de Héctor Abad Faciolince, el alma no es inmortal, sino que es más mortal que el cuerpo. Ya acabé. Bueno, con esto concluyo la fosa escéptica del día de hoy. Y en la próxima fosa escéptica leeré los comentarios, que ya son numerosos y que por falta de tiempo y por estarme alargando, ya no me queda tiempo para comentarlos, pero la próxima fosa escéptica prometo hacerla un poco más pequeña y darle espacio a los comentarios en su mayoría inquisitivos y preguntones, y eso me encanta, la verdad no lo digo peyorativamente, sino que así debe de ser, entrarle al debate, a la plática, a la discusión, no al insulto, ni a al insulto, a la grosería, al ataque personal, sino al ejercicio mental del razonamiento. Bueno, por mi parte ha sido todo. Nos estamos viendo en la próxima fosa escéptica y cuídense. Vacúnense los que ya se pueden vacunar y los que no, pues espérense, pero cuídense. Nos vemos. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.
Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.